todos. Mi nombre es Ildefonso Jambrina, soy vocal de la Junta de Gobierno del colegio y también miembro de la Comisión de Ingeniería Geológica y Geotécnica que tenemos constituida dentro de la propia Junta. Bueno, para mí es un honor el plantear este webinar, esta ponencia, en la que abordaremos un tema no tan científico como los que habitualmente se desarrollan, sino algo más práctico, más relacionado con el día a día de la ingeniería geotécnica o geológica que desarrollamos buena parte de los compañeros del colectivo. Bueno, en esa línea tenemos la suerte de contar con la participación en este webinar con el equipo de Adartia, que como sabéis es la correduría que gestiona nuestro seguro de responsabilidad civil y que muy amablemente se han prestado a darnos esta charla y a informarnos. Y bueno, fundamentalmente se va a centrar en establecer el marco legal de la responsabilidad civil que nos atañe a nosotros. Nos solemos dedicar, como sabéis, a la parte más técnica y muchas veces dejamos de lado la parte más administrativa, y conviene darle un repaso de cara a hacernos más conscientes de a lo que nos tenemos que enfrentar a diario. Por otra parte, entraremos de lleno, en concreto, a las condiciones técnicas del seguro colectivo que tenemos suscrito con Adartia para que, bueno, conozcamos un poco mejor cuáles son las coberturas que manejamos, cuáles son las casuísticas de siniestralidad que tenemos, y pondrán algunos ejemplos. Y finalmente, pues las ventajas del aseguramiento colectivo, que consideramos que es muy interesante precisamente porque aprovecha una economía de escala que de manera individualizada pues es más difícil de conseguir las mismas prestaciones, ¿no? Y al final, pues una pequeña ronda de preguntas. Sin más, pues le cedo la palabra a Nieves, que os presentará a nuestros ponentes y daremos paso al webinar. ¿De acuerdo? Yo ya cierro el micrófono. Bueno, pues como bien ha comentado Ildefonso, hoy nos van a acompañar en esta charla por parte de Adartia Maite Lago, que pertenece a la parte de asesoría jurídica y siniestros de Adartia, que está por ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Que es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y que tiene una experiencia de 4 años en seguros de responsabilidad civil. Y Jaime González, que es gerente de cuentas, que también está aquí con nosotros, y que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá de Henares y que tiene 20 años en experiencia del SRC, ¿vale? Comentar así a grandes rasgos que el grupo Alcora lleva a más de 90 colegios profesionales, de los que estamos nosotros, abogados, ingenieros de minas industriales, topógrafos y a un montón de empresas vinculadas con estos grupos profesionales. Por lo tanto, pues en cuanto a la responsabilidad civil de colegios profesionales tienen un gran bagaje. Así que estamos dispuestos a escucharos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nieves, y muchas gracias, Ildefonso. Y bueno, gracias a este colegio por permitirnos participar en este webinar. Y gracias, por supuesto, a todos los colegiados que estáis conectados y que os vais a ir conectando durante la sesión. Bueno, el título de la ponencia es la responsabilidad civil profesional del geólogo, ¿no? Vamos a intentar desgranar este título pues a lo largo de la sesión, porque vamos a hablar de responsabilidad civil, también de responsabilidad civil profesional y también de la responsabilidad civil profesional del geólogo que cubrimos con el seguro del colegio. La ponencia tiene dos partes. La primera parte la voy a dar yo, que se basa en los conceptos de responsabilidad civil y en la explicación del programa de seguros del colegio. Y en la segunda parte entrará mi compañera Maite Lago, que va a dar el tema de ejemplos de siniestros, casos prácticos
preguntas a respuestas frecuentes que nos soléis hacer los colegiados y también las ventajas de tener una póliza colegial. Y luego ya pasaremos a turno de ronda de preguntas y ahí pues contestaremos muy a gusto a todo lo que nos planteéis. Bueno, el objetivo de la ponencia es que al final de la misma pues tengan un conocimiento mayor de lo que es este ramo de responsabilidad civil y que eso también pues va a contribuir a que haya muchas veces una prevención y que sobre todo que en caso de siniestro pues sepamos cómo actuar. La responsabilidad civil, el origen en nuestro ordenamiento jurídico está en el Código Civil. Es un código bastante antiguo, de 1889, pero bueno, ha sufrido varias modificaciones, aunque no han sido tantas para los años que tiene, unas 40. Y es un código que, bueno, que se nutre fundamentalmente del Código Civil francés o Código Napoleón y que a su vez procede pues en la base del derecho romano, ¿no? que sigue siendo la base de nuestro derecho civil. El código tiene casi 2000 artículos, no se asusten porque vamos a ver solo 4, pero bueno, es un código que, como digo, tiene muchos años y que si nos vamos un poco al encaje temporal de esta disciplina de la responsabilidad civil, pues es antiquísima porque ya nace con el derecho romano. Me gustaría que diferenciáramos dos planos en este tema, porque por un lado está la responsabilidad civil que nos indica el ordenamiento jurídico y en un segundo plano está el seguro de responsabilidad civil como paraguas de esa obligación jurídica, ¿no? Y conviene diferenciarlo porque muchas veces nos confundimos y pensamos que si en el seguro no está cubierta una cosa, pues no hemos incurrido en responsabilidad civil. Bueno, pues ya vamos a ver a lo largo de la ponencia que hay determinados supuestos en que existe responsabilidad civil, pero los seguros no cubren esos supuestos, ni este ni ninguno. Es decir, que es una cosa generalizada. Tiene sentido, como veremos a continuación. Vamos a empezar ya con la ponencia. La presentación, bueno, el índice se lo he comentado un poco anteriormente, así que vamos a pasar ya directamente al concepto. Dentro de la responsabilidad civil nos encontramos básicamente con dos tipos. La responsabilidad civil extracontractual, que es un daño que podamos producir a cualquier tercero, y la responsabilidad civil contractual es fundamentalmente los daños que le podemos causar a nuestros clientes pues, por un error u omisión en nuestro trabajo profesional, ¿verdad? La responsabilidad civil extracontractual está reflejada en el artículo 1902, que dice que todo aquel que cause un daño a otro por acción u omisión mediante culpa o negligencia está obligado a repararlo. El artículo siguiente, que es el 1903, nos dice que va un poco más allá, porque no solo somos responsables por nuestros propios actos, sino también por las personas que dependen de nosotros. El ejemplo típico de responsabilidad civil extracontractual, pues yo siempre pongo el mismo, que es el ejemplo de la maceta. Estamos limpiando una ventana, le damos un codazo a la maceta cae encima de un señor que pasa por la calle y le causamos un daño personal,
le hacemos un chichón, le podemos causar un daño material porque hemos podido romper las gafas y le causamos un daño patrimonial, generalmente consecuencia de ese daño personal, pues que a lo mejor el señor tiene que estar 15 días de baja y eso pues tiene una valoración económica, ¿no? Esto sería una responsabilidad civil extracontractual, digamos, personal o familiar en el ámbito del hogar, y esto se cubre por los seguros del hogar cuando tenemos contratada la cobertura de responsabilidad civil dentro de ese seguro. Yo les aconsejo que todos la tengan. Y luego, esta extracontractual también se nos puede dar en el ámbito laboral. Es decir, nosotros, que es lo que se llama la responsabilidad civil de explotación. Pues, por ejemplo, en nuestro gabinete geológico, pues entra un mensajero, está el suelo mojado, se cae y se abre la cabeza. Bueno, pues esos son unos daños que, bueno, pues que entran dentro de este artículo 1902. Un daño a tercero por culpa o negligencia, porque no hemos tenido la debida diligencia, pues a lo mejor en poner un aviso de que el suelo está mojado, o en avisar al mensajero, ¿no? Entonces, al final, ya digo que la extracontractual se nos puede dar también en el ámbito de nuestro trabajo. Pero la puramente profesional, es decir, la que se genera por nuestra actividad puramente profesional, pues de diseño, de cálculo, que es puramente de nuestra profesión, esa sería lo que llamamos la responsabilidad civil profesional, ¿no? La responsabilidad civil profesional se refleja en el artículo 1101, que dice que queda sujeto a indemnización por daños y perjuicios el que, por causa de un incumplimiento de sus obligaciones, incurre en dolo, negligencia o morosidad. Y aquí es donde ya empezamos a diferenciar el plano de la responsabilidad civil del plano del seguro de responsabilidad civil. Porque los seguros lo que cubren es el daño generado por un incumplimiento por negligencia, pero no cubre los incumplimientos ni por dolo ni por morosidad. El dolo, al final, tiene muchas acepciones en nuestro diccionario y una de ellas es fraude o engaño, otra es conducta delictiva a sabiendas de que es delictiva, otra es conducta maliciosa con el fin de no cumplir un contrato, ¿no? Entonces, lógicamente, todo ese tipo de actitudes quedan fuera del seguro. Sin embargo, generan responsabilidad civil. Y la morosidad, pues nos pasa lo mismo. La morosidad es la dilación, no solo es la dilación en los pagos, sino también es la dilación en el cumplimiento de un contrato. Y nos encontramos muchas veces en las pólizas esta exclusión, vamos, siempre, que nos dice que no quedan cubiertas las reclamaciones por retrasos en la entrega de los trabajos. Bien, pues quedémonos con eso, que los seguros lo que cubren es los daños generados por negligencia, errores involuntarios, omisiones. Y la conclusión a la que llegamos es que necesitamos un seguro de responsabilidad civil. ¿Para qué? Pues para evitar un quebranto patrimonial, porque, como hemos visto, la legislación nos obliga a reparar el daño, es decir, a indemnizar. Entonces, ese quebranto patrimonial lo suplimos con el seguro. Y también un quebranto de imagen, porque indudablemente, si tenemos detrás una compañía solvente que nos va a pagar, que va a pagar al perjudicado el siniestro, pues lógicamente lo va a hacer de forma más rápida que si no tenemos seguro, pues que a lo mejor el perjudicado acaba no cobrando o cobrando muy tarde, ¿no? Lo cual
en la imagen también es importante el tema del seguro. Según la definición del 1902, que les he comentado, vemos que hay 5 elementos imprescindibles para la responsabilidad civil y que si falta alguno de ellos no existe responsabilidad civil. Entonces, como dice el artículo, dice todo aquel que cause, ya tenemos el primer elemento, causa, un daño, segundo, a otro, tercer elemento, mediando culpa o negligencia, cuarto elemento, por acción u omisión, la conducta, es decir, conducta, culpa, más daño, más tercero, más causa, equivale a responsabilidad civil. Si falta uno de los elementos, no hay responsabilidad civil. Y el ejemplo es muy claro, pues yo puedo trasladar, por ejemplo, una televisión grande en mi casa, de la cocina al salón y por negligencia, pues no, pues en vez de ponerme unas botas, me pongo unas chanclas. Se me cae la televisión y me parto el pie. Al final tenemos acción, tenemos culpa o negligencia, tenemos daño, tenemos la causa, por esa acción se ha producido la rotura del pie, pero falta el tercero. El tercero perjudicado no está, porque soy yo mismo, con lo cual no existe responsabilidad civil. Bueno, pues siempre que falte cualquiera de los elementos, no tendríamos responsabilidad civil. Y esto, en la defensa de los casos, es muy importante, porque en muchos casos de siniestros se consigue que no sea responsable el asegurado, pues precisamente porque falte uno de los elementos imprescindibles para que exista responsabilidad civil. Bien, ¿quiénes pueden reclamar por responsabilidad civil? Pues por un lado el cliente, que reclamaría por el artículo 1101 principalmente, que es la responsabilidad civil profesional, el cumplimiento de un contrato, y por otro lado cualquier tercero al que le hayamos causado un daño. Pues este es el caso del mensajero, que les comentaba, ¿no? ¿Y qué reclamaría por el artículo 1902? Los plazos de prescripción en la RC profesional serían 5 años. Aquí tenemos suerte porque antes del año 2015 eran 15 años. A partir del 2015, afortunadamente, la legislación ha cambiado y se ha quedado en 5 años. Y en el caso de la RC extracontractual, tenemos 1 año o 3, en Cataluña son 3. Y una cosa importante, tenemos que saber, estos plazos de prescripción empiezan a partir de que se haya manifestado el daño. Con lo cual, nosotros cuando acabamos un trabajo, desde la finalización del trabajo, no empieza a contar el plazo. El plazo empieza a contar desde que el perjudicado puede reclamar. ¿Y cuándo puede reclamar? Pues cuando se manifiesta el daño, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de las profesiones, pues los daños se manifiestan antes o después. Y esto es un tema a tener muy en cuenta, para tener siempre en mente que la responsabilidad, y sobre todo cuando pasamos a la inactividad, pues es importante tener después cubiertos a posteriori, ¿no? Para cualquier reclamación que nos pueda venir. Los tipos de responsabilidad. Bueno, pues aparte de la responsabilidad civil, que la estamos comentando, en determinados supuestos podemos tener también responsabilidades penales. Las responsabilidades penales, es decir, las indemnizaciones penales,
serían las multas, las penas, las sanciones. Todo esto no lo cubre ningún seguro de responsabilidad civil. Tiene lógica. Al final, esto incluso es ilegal hacer un seguro pues para una pena. Las penas son personalísimas y las tiene que cumplir cada persona, cada condenado, ¿no? Por lo cual aquí tenemos que tener cuidado porque hay determinadas actividades donde puede haber responsabilidad penal, los delitos medioambientales, el falso testimonio del perito, los delitos por infracción de normas de prevención de riesgos laborales y seguridad. Y luego están las responsabilidades administrativas, que tampoco las cubren los seguros porque, lógicamente, es un incumplimiento de la norma. Nosotros siempre tenemos que estar concienciados de hacer las cosas en base a la legalidad. De hecho, todos los seguros te ponen que la cobertura depende de tu habilitación profesional y de el cumplimiento de la legalidad, lo cual, cuando se incumple una norma y nos ponen una sanción administrativa, pues es obvio que tampoco tenemos cobertura en un seguro de responsabilidad civil. Los sujetos susceptibles de ser reclamados pues son tanto el libre ejerciente como el asalariado. El libre ejerciente va a tener una reclamación directa. El asalariado puede tenerla de dos maneras. Puede tener una reclamación directa, que es el firmante del proyecto, y eso implica una responsabilidad, pero también puede tener, dice el artículo 1904, que el que paga el daño causado puede repetir frente al causante, ¿no? Es decir, que la empresa puede pagar la indemnización al perjudicado, pero si entiende que ha habido una negligencia por parte de su empleado, podría repetir contra él. La problemática de la siniestralidad en RC profesional, como decía anteriormente, uno de los problemas que tiene la red de profesional es que los siniestros son de manifestación diferida. Nosotros terminamos el trabajo y el daño se manifiesta pues un año después, 6 meses después, 3 años después, no lo sabemos, ¿no? La mayoría de las reclamaciones se derivan después de que tenga lugar el acto profesional. Y hay una cultura social a día de hoy muy extendida de reclamación y además pues ya hay mucha costumbre de judicializar los incidentes y desgraciadamente pues cada vez hay menos probabilidades de llegar a acuerdos porque enseguida que pasa algo pues se inician demandas y demás, ¿no? Y hay una cosa importante que tenemos que saber, y es que en principio el perjudicado es el que tiene la carga de la prueba, es decir, es el que tiene que probar que existe un nexo de causalidad entre el acto del profesional y el daño que ha recibido o que ha sufrido el perjudicado. Pero esto no siempre es así. No siempre es así. En general, tiene la carga de la prueba el perjudicado. Pero puede ocurrir que, por circunstancias, la carga de la prueba se invierta y al final sea el profesional el que tenga que demostrar que no ha cometido una negligencia. Esto, hay un ejemplo muy claro que es el de los daños desproporcionados. Cuando hay, esto sobre todo es muy frecuente en medicina. Claro, si un señor entra a operarse de un oído y sale en silla de ruedas, pues es evidente que ahí ha habido un daño desproporcionado que
no tiene mucha explicación. Claro, el perjudicado le costaría mucho probar de dónde viene ese, bueno, pues ese mal o ese daño. Y entonces está el principio de proximidad probatoria. Y en muchos de esos casos, pues el juez pues determina que sea el profesional el que demuestre que no tiene vinculación con ese daño, es decir, que no hay un nexo de causalidad. La siniestralidad en la red profesional es de poca frecuencia, pero normalmente de alto importe. O sea que cuando se produce un siniestro, pues generalmente los daños son cuantiosos y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de suscribir los capitales correctos. Y vamos a pasar ya al programa del seguro, programa del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, que es un seguro muy completo, tiene en el concepto de asegurado, pues quedan reflejados tanto los colegiados activos como los inactivos, como las sociedades. Los colegiados activos que estén legalmente habilitados para ejercer su actividad, lógicamente, deben estar dados de alta en el colegio y haber visado su trabajo en el colegio para que tengan cobertura a la hora de que llegue la reclamación. Es decir, cuando llega la reclamación, el colegiado debe estar de alta en el colegio y el trabajo del que proceda esa reclamación, que a lo mejor es un trabajo de hace 3 años o 5 o 7, debe haber sido visado. En los colegiados inactivos, en casos de jubilación o fallecimiento, se mantiene la cobertura respecto de los trabajos que han sido visados. El asegurado debe continuar colegiado. Bueno, en caso de fallecimiento, que hubiera estado de alta hasta el momento del fallecimiento. En los casos de fallecimiento, además, la póliza lo que hace es que los asegurados pasan a ser los herederos o causavientes del fallecido. El fallecido, del incapacitado o del quebrado. Y respecto a las sociedades, también quedan cubiertas en el seguro, siempre y cuando hayan visado el trabajo en este colegio y el proyecto haya sido firmado pues, por un colegiado dado de alta y que sea, bueno, que sea socio o propietario o trabajador por cuenta ajena. ¿Bien? La actividad asegurada, pues un poco por resumir lo que hemos hablado y para que quede claro. Geólogos dados de alta en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos que hayan visado en el colegio el trabajo profesional objeto de la reclamación. Bien. Y se incluyen también los avisos previos de investigación geológica convenientemente notificados al colegio. ¿De acuerdo? Las coberturas. Pues bueno, tenemos la responsabilidad civil profesional, que es un poco lo que hemos comentado. La responsabilidad civil de explotación es cualquier daño, es la extracontractual, cualquier daño que causemos a un tercero en la explotación. Si tenemos un inmueble a nuestro nombre, bueno, pues los daños que se puedan causar en ese inmueble a un tercero, como el caso del mensajero. Tenemos también una responsabilidad civil por contaminación accidental. Si contaminamos la atmósfera, el agua o la tierra y causamos unos daños a terceros por ese hecho, tenemos cobertura en la póliza. También hay un subsidio por inhabilitación profesional, que bueno, está
en un importe de 1.800 euros al mes con un máximo de 12 meses. Esto es para el caso de que por un siniestro pues nos inhabiliten judicialmente para el ejercicio de la profesión pues durante un periodo de tiempo, ¿no? Y tenemos también los daños a expedientes y documentos. Cualquier documento que nos traiga un cliente, mapas o pliegos o lo que sea, que resulten dañados cuando están a nuestro cargo esos documentos, ¿no? que nos han proporcionado, bueno, pues el seguro también está para reparar o restituir esa documentación. La responsabilidad civil por accidentes de trabajo o patronal afecta a todo aquel colegiado que tenga empleados a su cargo y si sufren un accidente de trabajo, pues el seguro también se hace cargo hasta un sublímite de 150.000 euros por víctima. Y por supuesto la defensa jurídica y fianzas, que además cuenta con una cobertura que es la liberación de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como veremos a continuación, la capa básica del colegio, el capital son 450.000 euros. Bien, en esos 450.000 entrarían todos los gastos del siniestro. Son 450.000 por siniestro y año. Entonces, si nosotros tenemos un siniestro donde la indemnización son 400.000 y los gastos jurídicos son 100.000, podríamos pensar que supera lo que nos da la compañía, que son 450.000. Pero gracias a esta cláusula de liberación de gastos, los gastos de defensa computarían solo al 50%. Luego entonces tendríamos 400.000 de indemnización más 100.000 de gastos, pero como computan en el límite agregado solo el 50, computarían 50.000. Y los otros 50.000 nos los paga la compañía también, digamos, nos los cubre aparte, por decirlo así. O entonces, en un siniestro de 500.000, que es un total de 500.000, que nosotros no tendríamos que poner ni un euro. Y luego la póliza incluye también la actividad de coordinación de seguridad y salud. Como les decía, la capa básica que otorga la póliza automáticamente cuando uno visa son 450.000 euros. Luego tenemos opciones de capital que se pueden contratar voluntariamente, pues hay 7 opciones, hasta 2.700.000 en exceso de 450.000. Entonces, podemos llegar a tener un trabajo cubierto hasta un límite de 3.150.000 euros. Y el límite agregado anual para el conjunto de la póliza al año serían 10 millones de euros, o sea que es un límite bastante amplio y que, vamos, tendría que ser una catástrofe un año determinado pues para llegar a ese importe de siniestros. La póliza no tiene franquicias, el ámbito geográfico es todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, para la responsabilidad civil profesional, y el ámbito temporal, estas pólizas de responsabilidad civil profesional se guían por la cláusula claim made, que dice que, bueno, viene a decir que el siniestro se fija a la fecha de reclamación. Y esta póliza nos otorga retroactividad ilimitada. Eso es muy importante, porque al final, hoy es el siniestro, hoy es la reclamación, que es cuando se fija la fecha del siniestro, pero a lo mejor el trabajo se ha entregado hace 7 años. Bueno,
pues no importa que haya sido hace 7 años o haya sido hace 15 o haya sido hace 30. Luego, ¿por qué? Quedaría cubierto. Otra cosa es que si ha sido hace 50 años, pues lógicamente se va a poder aplicar el plazo de prescripción y por lo tanto, pues el profesional va a salir absuelto porque la reclamación, la responsabilidad se ha extinguido, ¿no? Y yo por mi parte, nada más. Voy a dar paso a mi compañera Maite, que comente su parte y luego en la parte de ruegos y preguntas, pues volvemos a vernos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en esta primera parte vamos a explicaros qué hacer en caso de siniestro. Es decir, cuando vosotros recibáis un burofax, un correo electrónico, un requerimiento notarial, es decir, cualquier comunicación por escrito o el inicio de un procedimiento judicial en cualquiera de sus órdenes jurisdiccionales, es cuando nace ya la obligación de comunicar ese siniestro a la compañía. La póliza también contempla la obligación de comunicar el siniestro de manera preventiva por hechos que pudieran dar lugar a posibles y futuras reclamaciones. Por lo tanto, cuando nos encontramos en uno de los dos supuestos que hemos comentado anteriormente, es cuando nace la obligación de comunicar el siniestro a la compañía. En ese momento, vosotros tendréis que dirigiros a vuestro colegio profesional de geólogos para comunicar el siniestro. El colegio os facilitará en ese momento un parte de siniestro para que lo rellenéis y firméis. Y además os van a pedir la documentación que viene recogida en la diapositiva, que es fundamental para que la compañía pueda analizar el fondo del asunto. Como veréis, es documentación que tendréis que tener disponible, puesto que es fundamental para que pueda la compañía resolver el siniestro. Por una parte está el contrato de prestación de servicios suscrito con el cliente, el trabajo visado, la versión de los hechos, la reclamación del perjudicado en el caso de que exista y así como la existencia de cualquier otra póliza de responsabilidad civil. Tras ello, el colegio nos remitirá a Darcia la comunicación del siniestro y nosotros directamente comunicaremos a la compañía aseguradora el siniestro. A partir de ese momento, nosotros desde Adarcia nos pondremos en contacto con vosotros, con los asegurados, para comunicaros todo lo que tenga que ver referente con el siniestro que nos traslade la compañía. Es decir, si la compañía nos solicita documentación adicional que necesite para estudiar el asunto, la designación de peritos o abogados para el procedimiento judicial que se haya iniciado o la proposición de resolución del siniestro. Todas esas comunicaciones ya serán siempre desde Adarcia a vosotros. Ahora a continuación vamos a ver 3 casos de ejemplos prácticos en los que se activan diferentes coberturas. El primero de ellos está la responsabilidad civil profesional. Como podéis ver, son daños materiales, personales o perjuicios económicos ocasionados involuntariamente por actos negligentes, errores u omisiones que deriven del ejercicio de la profesión de geólogos. ¿Qué siniestros son los más comunes que se activen en esta cobertura? Bueno, pues por un lado podemos encontrar daños en cables de telefonía, en canalizaciones de agua, es decir, en cualquier conducción subterránea puede resultar dañada. Los motivos pueden ser muy diversos. Por una parte podemos encontrar pues, la falta de actualización de los planos, errores existentes en los mismos y por dicho motivo se ocasionan esos daños. Los titulares de esas conducciones subterráneas podrán iniciar la reclamación de los daños ocasionados en la tubería y las consecuencias de los mismos. Por otro lado, otros ejemplos, otros siniestros que encontramos en la práctica muy habituales son errores en los informes de geología. Esos informes pueden derivar por múltiples motivos. Por una parte puede ser por la inexactitud de las propiedades del suelo, por insuficiencia de datos y dichos errores pueden afectar en la cimentación, en la edificación, a la aparición de grietas y por lo tanto generar esos daños frente a un tercero. Como veréis, este tipo de siniestros suelen ser de cuantías elevadas, puesto que la reparación de los daños ocasionados pues, siempre son cuantiosos. Por eso es muy recomendable muchas veces tener unas ampliaciones de la póliza para que no
tengamos que responder con nuestro patrimonio personal en la cuantía que exceda de la capa básica. En la siguiente caso práctico vamos a ver la responsabilidad civil en daños a expedientes. Bueno, pues aquí, como podéis ver, es una responsabilidad civil derivada de pérdida, sustracción o destrucción de expedientes pertenecientes a clientes o a terceros confiados al asegurado. Pues en este supuesto, como hemos visto anteriormente, vuestros clientes os pueden facilitar en muchas ocasiones los planos de las conducciones subterráneas, escrituras, cualquier documento que vosotros necesitéis para la elaboración de vuestro proyecto o de vuestro informe. Si esa documentación se deteriora, se pierde, ocurre algo con ella que provoca un daño, ese daño estaría cubierto en la póliza y, por lo tanto, la aseguradora indemnizaría al perjudicado con el importe que corresponda a la reparación al estado actual del documento entregado. Por último, vamos a ver la responsabilidad civil patronal. Este tipo de siniestros se producen en accidentes de trabajo sufridos por empleados al servicio del asegurado y siempre y cuando concurran dos requisitos: que por una parte el trabajo esté visado y el socio o empleado que firme el proyecto esté colegiado. Desgraciadamente, hoy en día sigue habiendo aún muchos accidentes laborales. Por lo tanto, es muy recomendable tener ese seguro de responsabilidad civil porque las causas que pueden provocar esos accidentes laborales pueden ser muy diversas, como indicamos en la diapositiva, pero las consecuencias también son muchas veces importantes económicamente. Es decir, puede ocurrir que el trabajador fallezca o haya una invalidez, una incapacidad permanente y, por lo tanto, la cuantía que correspondería indemnizar al tercero perjudicado es elevada. Entonces, en estos casos, obviamente, el tener una ampliación de la cobertura básica es muy recomendable para que no tengamos que hacer frente nosotros mismos con nuestro patrimonio. A continuación, vamos a explicar una serie de preguntas que muy frecuentemente nos trasladáis para que así las podamos compartir con todos vosotros y luego, si ya tenéis más dudas al final de la exposición, pues también podemos responder Jaime. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿en la empresa en la que soy asalariado tienen un seguro de responsabilidad civil? ¿Debería tener yo uno adicional? Sí, es muy recomendable disponer de ese seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el geólogo que realiza los trabajos es siempre responsable de los daños que pudiera causar por errores o negligencias y, por lo tanto, si la empresa en la que vosotros trabajáis desaparece y el tercero perjudicado os reclama a vosotros directamente, si disponéis de ese seguro de responsabilidad civil adicional, la reclamación estaría cubierta por ese seguro. Si, por el contrario, no existe ese seguro de responsabilidad civil, tendríais que responder vosotros con vuestro propio patrimonio y, como ha comentado el compañero Jaime anteriormente, aparte de esa merma en el patrimonio económico, también la imagen del profesional pues quedaría dañada por un siniestro de este tipo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué pasa si no viso el trabajo? Pues, como hemos dicho en todas las exposiciones, requisito imprescindible que el trabajo esté visado para que se active la póliza y, por lo tanto, se pueda desplegar las coberturas que tiene la póliza de responsabilidad civil. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿y si viso el trabajo en mi colegio? Automáticamente yo tengo una cobertura de responsabilidad civil de 450.000 euros. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué plazos existen para que un perjudicado pueda reclamar a un geólogo en concepto de responsabilidad civil profesional? Bueno, pues el cliente al que le hemos prestado el servicio tendrá un plazo de 15 años o 5 años en función de cuál haya nacido la relación contractual. Aquí el legislador, en el año 2015, en concreto el 7 del 10 del 2015, hizo un cambio legislativo en el que el plazo de prescripción pasaba de 15 años a 5 años. Por lo tanto, nos encontramos en tres supuestos. Por una parte, las relaciones contractuales nacidas a partir del año 2015, en concreto el 7 del 10 del 2015. El plazo de prescripción es de 5 años. En cuanto a las relaciones contractuales nacidas hasta el 7 de octubre del año 2005, el plazo de prescripción es de 15 años. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones contractuales que han nacido entre el año 2005 y el 2015? Pues que el legislador lo que nos ha venido a decir es
Para computar el plazo de prescripción se tiene que hacer dos sumas. Por una parte, se tiene que añadir los años que queden hasta el año 2015, desde el inicio de la relación contractual, y se añaden 5 más. Por lo tanto, como podéis ver en el ejemplo, si la relación contractual nace en el año 2012, hasta el año 2015 hay 3 años y luego se añaden 5 años. Entonces, en ese caso, esa persona tendría 8 años para iniciar un procedimiento frente a nosotros por responsabilidad contractual. Pero como bien ha dicho mi compañero Jaime, en estos plazos de prescripción hay que tener en cuenta que el días a cubo, es decir, el día que empieza el cómputo del plazo, no es cuando hemos terminado el trabajo, sino cuando aparecen esos daños. Por lo tanto, puede ocurrir, como ha dicho mi compañero Jaime, nosotros hemos entregado un trabajo en el año 2016, pero no se materializan los daños, no aparecen esos daños hasta el año 2020. Entonces, esa persona podría reclamar hasta el año 2025. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿durante cuánto tiempo están cubiertos por el seguro mis trabajos? ¿Qué pasa si me doy de baja en el seguro? Pues, como ha comentado mi compañero Jaime, la cobertura de las pólizas se rige por las cláusulas Claims Main. Estas quieren decir que son reclamaciones en vigencia, independientemente de cuándo hayamos efectuado el trabajo. Y eso es lo que quiere decir la retroactividad ilimitada. Por lo tanto, para que la póliza de cobertura siempre se tiene que dar dos requisitos imprescindibles. Por una parte, que el profesional esté colegiado en el colegio de geólogos en el momento de la reclamación y que el trabajo por el que le reclaman esté visado. Siempre se tienen que dar esos dos requisitos. Si no concurren uno u el otro, no hay cobertura en la reclamación. Por lo tanto, si el colegiado se da de baja en el colegio, la póliza no otorgará cobertura porque no se cumple uno de los dos requisitos que hemos comentado. En cuanto a la última pregunta, ¿qué diferencia de prima hay entre un seguro colegial y un individual? Pues la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque por una parte este es un colectivo en el que en el mercado es muchas veces difícil encontrar compañías que quieran asumir este riesgo y sobre todo para las personas físicas. Cuando encontramos alguna compañía que pudiera cubrir este tipo de riesgo, nos encontramos con que establece unas franquicias de 600 euros como mínimo y además una prima anual en torno a los 1.000 euros. Por el contrario, el seguro colegial, el único coste que tiene para el colegiado es el visado del trabajo. Por lo tanto, podemos concluir que las diferencias entre tener el seguro a través del colegio o individual son muy importantes. Y así lo podemos ver en las ventajas del aseguramiento colectivo, como os he comentado, ya no solo la cuestión del coste económico que tiene la contratación de este seguro, sino que además, al tener un poder de negociación mayor, las coberturas son mejores, como ha podido explicar mi compañero Jaime. Por otro lado, hay una estabilidad mayor en el condicionado y además la cobertura para inactivos, que en las pólizas individuales no se da este tipo de cobertura. Por lo tanto, existen muchas ventajas para tener el seguro colegial y no un seguro individual. Ahora, si os parece, podemos pasar a la parte de preguntas y preguntas que tengáis. Sí, podéis hacer las preguntas a través del chat, si queréis. O bueno, como no estamos muchos, pedid la palabra si queréis a través del chat y las hacéis vosotros de viva voz. Bueno, yo quiero que me aclaréis una duda que siempre tengo, ¿vale? Tengo yo y tiene muchos colegiados, ¿vale? Un informe geotécnico visado en el año 2006 o en el 2004, que no se ejecuta hasta el 2020, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Hace poco tuvimos que hacer una modificación de un estudio geotécnico que se había visado en el 2006 y que se iba a empezar a construir ahora. O sea, ahí el periodo es eterno, pues la responsabilidad civil, porque el proyecto no se ejecutó en su momento, ahora en el 2020 parece que en el 2020 se iban a iniciar las obras y
Si nos vamos a al periodo de edificación de unos 10 años, o sea, ese trabajo pues tendrá una responsabilidad civil como de 30 años o así. Es que es muy complicado poner la fecha de esa responsabilidad civil. Claro, efectivamente. Yo entiendo que ahí, en definitiva, el informe geotécnico visado, siempre y cuando tenga la validez, que hayan pasado X años, es decir, que no haya que hacer otro, pues puede pasar esto que estás comentando, que al final, después de que se realice la construcción, pues se aparezcan los daños pues muchos años después. Pero en este caso, y como os comentaba, lo importante es la fecha de manifestación del daño. Es decir, a partir de ahí es cuando empieza a correr el plazo de prescripción para el perjudicado. Con lo cual, puede ocurrir efectivamente lo que estás comentando, que puede haber un siniestro de que el informe sea de hace 20 años y que la responsabilidad civil no se haya extinguido. No se haya extinguido porque no se ha manifestado el daño. Entonces, yo entiendo que mientras esté, digamos, en vigor ese informe y no necesite de renovación, que es donde podría existir el problema, pues porque digo no necesite de renovación, pues porque hayan cambiado las condiciones del suelo u otras, ¿no? Entonces, mientras esté vigente, sea legalmente vigente, puede ocurrir eso que tú dices. Por lo tanto, estaría cubierto, ¿eh? Claro, sí, estaría cubierto, pero es lo que comento, que es muy complicado establecer el periodo de aseguramiento. Es decir, no le podemos decir a un colegiado o a alguien que visa un trabajo que lo firma, tu responsabilidad civil acaba en 20 años. Porque hasta que no se empieza a ejecutar la obra y tampoco sabemos cuál es, como qué periodo es válido para la manifestación del daño o del siniestro, es muy complicado. O sea, para mí, yo normalmente les digo que es que una vez que ponen la firma en un documento, eso va para adelante un montón de años. Porque es así, ¿no? Sí, es así. Es así. Es decir, estos casos pueden ocurrir y de hecho ocurren, ¿eh? De hecho, ocurren casos de, bueno, pues de informes antiquísimos que, por lo que sea, por la dilación, luego en el inicio de la construcción y demás, pues se han presentado siniestros. Y es que además, como hemos comentado, como hay una retroactividad ilimitada, o sea, el trabajo da lo mismo que se haya hecho el año pasado como hace 20 años. Lo que sí, como ha comentado Jaime, que ese trabajo efectivamente no, si ha cambiado la normativa o cualquier aspecto que ahora no le hace válido al 100%, pues se tendría que adaptar a la normativa que exista ahora, pero hay una retroactividad ilimitada, que eso en otras pólizas no existe porque la ley contempla que solo se exige un año de esa retroactividad y en esta póliza pues es ilimitado, que eso es una gran ventaja. Y luego el cómputo de los 5 años que ahora, o 15 años, como hemos estado comentando, el cambio de legislación, pues eso es para la otra parte, es la otra parte, el tercero, el que tiene que tener en cuenta también ese plazo para él poder iniciar si considera una reclamación por sus supuestos daños. Claro. Ha pedido la palabra Ramón, no sé si quieres decir algo, Manuel. Sí, yo también quería decir algo. Pues, Ramón, porfa. O me da igual, o Manuel. Lo siento, Manuel, me la ha dado a mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por la charla y felicidades porque esto está bien, porque te hace reflexionar. Yo quería hacer una pregunta
no centrada únicamente en lo que voy a preguntar en nuestra póliza, en la del colegio, sino en general en el tema de las pólizas. Y es que, por lo que he entendido en un momento de la presentación, las pólizas de responsabilidad civil profesional no cubren si no se está cumpliendo la normativa, ¿no? Si el trabajo no cumple con normativa. Claro, esto es muy importante porque me consta, y todos lo conocemos, que hay muchísimos trabajos en nuestro sector que no cumplen la normativa más básica, que es el Código Técnico de la Edificación. De hecho, muchos colegiados no visan justo porque no cumplen con la normativa del Código Técnico y así no tienen el problema de pasar por el tamiz del colegio que filtra estos trabajos, ¿no? Pero están muy tranquilos porque tienen un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Y, bueno, yo tengo un seguro de responsabilidad civil y yo estoy muy tranquilo porque si ocurre algo, pues estaré cubierto. Claro, entiendo que esto no es así. Entiendo que estos profesionales, estas empresas, incluso empresas, lo que están haciendo es tirar el dinero, porque realmente este seguro no les va a cubrir, porque si tenían que hacer 3 sondeos a 18 metros y han hecho 2 a 12, pues por mucho seguro que tengan, el seguro les dirá, oye, usted no cumplía Código Técnico de la Edificación, así que no le cubre, ¿no? Creo ver que esto funcionaría así, pero bueno, ustedes me lo confirmarán. Por otro lado, sí que hay en este aspecto me preocupa un poco o me inquieta porque es cierto que hay veces que se hace difícil cumplir el Código Técnico de la Edificación, porque a lo mejor son obras singulares, difíciles accesos, hay cosas que son un poco complicadas, ¿no? Me gustaría pensar que el seguro que tenemos del colegio luego no va a ir a buscar, a ver por dónde puede buscar una grieta, decir, aquí exactamente no has hecho lo que tenías que hacer, porque claro, nuestro trabajo no es 1 y 1 más 2 habitualmente. También hay veces que no es claro. Ya está. Sí, bueno, vamos a ver, el tema de la normativa viene en todas las pólizas de responsabilidad civil. Disculpa, así sí. Lo digo todo de golpe, en el mismo tema. Sí. Y luego hay un montón de trabajos, todo lo que no es de edificación y también alguna cosa de obra civil, que simplemente prácticamente no hay normativa. En este caso entiendo que todo lo que esté visado pues está cubierto y ya está. Sí. Vamos a ver, empiezo por la última. Efectivamente, donde no hay normativa, pues mientras, digamos, el trabajo se rija pues por el código de la profesión, por llamarlo así, pues evidentemente está cubierto. Cuando la normativa se incumple, quiero decir, vamos a ver, cuando hay un siniestro, es verdad que las compañías, el tema de la normativa tiene que ser una cosa muy gorda. Quiero decir, pues por ejemplo, edificar una obra sin licencia, ¿no? Por poner un ejemplo de incumplimiento de la normativa, ¿no? Un ejemplo, digamos, muy gráfico. Entonces, uno, claro, tiene que cumplir, digamos, con lo que se llama en medicina la lex artis ad hoc, que es un poco, es decir, cada uno tiene que cumplir con su código profesional, ¿no? Y tener su titulación, lógicamente, y cumplir con, bueno, pues con lo que se pueda de la normativa. A ver, en el asunto de los siniestros, las compañías no piden en ningún siniestro, ni piden ni la licencia de obra, ni piden el código técnico de la edificación, digamos, punto por punto, ni piden nada de eso. Lo que pasa es que sí que la mayoría pues tienen ese tipo de cláusula que es un poco preventiva.
¿eh? Es preventiva en el sentido de que no nos podemos despistar en esas cosas. ¿De acuerdo? Pero vamos, efectivamente, sobre la primera pregunta, están las personas que están incumpliendo la normativa. En principio, las compañías no piden nada de eso y si hay un siniestro lo cubren, pero cuando la cosa es muy, digamos, muy gorda, es decir, que se delata o se expresa directamente en un siniestro, pues puede haber problemas, ¿eh? Claro, yo solo por añadir, como ha comentado mi compañero, y en las diapositivas que habíamos visto los 5 elementos de la responsabilidad la responsabilidad civil, uno de ellos es la culpa o negligencia, es el error o la falta de diligencia. O sea, esa diligencia tiene que ser la diligencia mínima de cualquier persona, pero que esa diligencia se sigue también en el ámbito familiar. O sea, esas las normas básicas que todo ciudadano tiene que cumplir, es a lo que las compañías hacen referencia. Obviamente, como decía Jaime, es que si construyes una vivienda sin una licencia es algo que todo el mundo conoce que tiene que tener antes para iniciar la obra. Por lo tanto, es cuando es un cumplimiento de la normativa flagrante, pero obviamente, como en todas las profesiones, la normativa cambia. Hay muchos aspectos que muchas veces se puede desconocer, pero por eso está una falta de diligencia que contempla como uno de los 5 requisitos para que se dé la responsabilidad civil. Manuel, ya puedes hacer tu consulta, gracias. Vale, mi pregunta, muchas gracias por la charla. Efectivamente, yo respondiendo un poco a Ramón, es como si un ladrón se saca una póliza de responsabilidad civil para sus robos. Es lo que ocurre cuando se cometen ilegalidades y se visa un proyecto que siga. Pero bueno, mi pregunta es que en vuestra experiencia, ¿qué nivel de siniestralidad tienen los geólogos frente a otras profesiones? Me refiero en cuanto a número y en cuanto a costes. Ya sé que habéis dicho que los siniestros en nuestro caso son muy caros, pero bueno, hay otras profesiones que, no sé, ingeniero de caminos o yo sé, el propio arquitecto tendrá que tener unos siniestros de miles y de millones. Y un coste de la póliza también. Bueno, ya, pero yo pregunto la siniestralidad. Claro, en ese aspecto es un colectivo, la verdad, que no tiene muchos siniestros, o sea, son pocos siniestros, pero es verdad que el siniestro que abrimos pues es siempre de cuantías muy elevadas y muchas veces por eso hemos hecho un poco de hincapié en la importancia de las ampliaciones de la póliza, porque nos hemos encontrado y son a veces situaciones desagradables que tienes que trasladar al asegurado, en el que, claro, la cuantía reclamada excede de la capa básica y, por lo tanto, tiene que asumir él con su propio patrimonio esa reclamación. Entonces, respecto de otros colectivos, pues, por ejemplo, has comentado, por ejemplo, los arquitectos, es un colectivo que, por ejemplo, tiene mayor siniestralidad que vuestro colectivo, pero las cuantías, por ejemplo, por regla general, son más pequeñas. Y luego hay veces que en los arquitectos hay una responsabilidad solidaria entre varios agentes que intervienen en la construcción. También el geólogo, veces que la responsabilidad se puede determinar muy fácil de dónde puede provenir el error y, por lo tanto, no hay responsabilidad compartida con otros y, por lo tanto, la indemnización, obviamente, es todo para ese profesional. Pero por decir del 1 al 10, siendo, no sé, o sea, es baja, es 2 sobre 10, no sé, por saber una referencia, no sé si se puede hacer esa comparación. Es que es lo que te digo, o sea, de números es baja, pero claro, muchas veces es lo que decimos, yo puedo tener un colectivo que a lo mejor tenga 50 siniestros al mes, pero esos siniestros me están suponiendo 1.000 euros de media. En cambio, puedo tener un siniestro de un geólogo que me supone 500.000 euros. Entonces, por eso
Es verdad que cada colectivo es un mundo y es lo que en este en concreto es lo que vemos, que es poca siniestralidad, pero el siniestro siempre suele ser cuantías muy elevadas. Bueno, este dato que estás dando es muy importante porque, claro, o sea, al decir que tenemos poca siniestralidad, pero que nuestros siniestros son de una cuantía muy elevada, jope, el seguro que un colegiado tendría que contratar de forma independiente, me imagino que le saldría más caro, porque para cubrir 200.000 euros de póliza o de aseguramiento, no creo que sea con una póliza de 1.000 euros, como comentabais. Yo creo que eso tiene que tener un coste mayor, ¿no? Bueno, a ver, uno de los factores que entra en las pólizas individuales es el tema de la facturación que tiene el profesional, la facturación anual, ¿no? Entonces, claro, depende efectivamente de lo que trabaje ese geólogo, ¿eh? Cuanto más, que esa es una de las ventajas de las pólizas colegiales, que ahí no entra tanto ese factor. Pero claro, si un geólogo factura poco, pues a lo mejor la póliza individual le cuesta 800 o 900 euros. Pero si factura una cantidad, digamos, respetable, pues a lo mejor se le dispara a 2.000 o a 3.000 incluso. O sea, que ahí ya sería ver las características de cada caso. Hay una pregunta en el chat de Jesús Sí. del Olmo. No sé si, Jesús, ¿la quieres hacer tú o la leo directamente? Bueno, pues la leo. Dice, últimamente con la extensión de los proyectos tipo llave en mano, en ocasiones los arquitectos prefieren, por cuestiones económicas, visar los estudios geotécnicos a través de su colegio profesional. En estos casos, el autor del estudio geotécnico no está cubierto por el ICOG, por no haberlo visado, por no haber visado este, ¿vale? Y hace estas preguntas. ¿Quién es el responsable civil de las posibles consecuencias de dicho estudio? ¿El que lo firma o el que lo visa? Se supone que está avisado en el Colegio de Arquitectos porque con la ley Omnibus se quitaron todos los visados parciales y se visaba todo con el colegio, por el Colegio de Arquitectos, ¿vale? Entonces, se supone que el visado del Colegio de Arquitectos incluye todos los proyectos parciales. Y la pregunta es esa, ¿ese visado cubre al geólogo? Vamos a ver, si ha hecho visados parciales en vuestro colegio, entonces esos visados sí quedan cubiertos. Sí, pero como la ley Omnibus retiró el Sí. visado del estudio, o sea, de todas las partes parciales de un proyecto de edificación, Sí. por así decir, ya, o sea, el estudio geotécnico era obligatorio visarlo, pero a raíz de la ley Omnibus Sí. dejó de ser obligatorio su visado, Sí. porque se supone que ya se incluía dentro del visado del estudio de arquitectos. Entonces, Sí. ¿quién es el responsable civil de las posibles consecuencias de dicho estudio? ¿El que lo firma o el que lo visa? Es decir, ¿el geólogo o el arquitecto que es el que lo visa? Bueno, a ver, el responsable civil pueden ser los dos y cada uno en su parte correspondiente, porque depende del problema que haya habido en el siniestro y que se le pueda achacar al que visa, ¿eh? Porque a lo mejor el proyecto está conforme a la normativa correspondiente. O sea que bueno, que es que eso habría que ver el caso concreto. La compañía estudiaría el caso concreto, pero desde luego lo que está claro es que si se ha avisado en el Colegio de Arquitectos y no ha pasado por el Colegio de Geólogos, dentro de este seguro no entraría. O sea, no habría cobertura. Vale, es lo que dice Jesús. Dice, entiendo que a mí como autor del estudio
y no colegiado como arquitecto, no me cubriría la RCP del Colegio de Arquitectos. O sea, que en este caso, aunque el proyecto es obligatorio, que el estudio geotécnico es obligatorio que esté incluido en el proyecto de arquitectura, ¿vale? No está cubierto por el seguro de arquitectos, puesto que no es un colegiado, Bueno. no sé cómo funciona, pero no es colegiado del Colegio de Bueno, Arquitectos. es que, claro, bueno, no lo sé, es que el seguro de arquitectos no sabemos en el colegio que sea de arquitectos qué tipo de póliza tiene. Podría ser, porque no sabemos si en el colegio, en este caso, pues que sea el de Madrid, por poner un ejemplo, si el Colegio de Madrid tiene una póliza que incluye los visados de otras profesiones. Eso, claro, habría que estudiar la póliza correspondiente. Ya. Vale. José Palomino tiene una consulta. No sé si la quieres hacer de viva voz o la leo yo. José. La puedo hacer de voz. Vale. Escuchamos. Sí, se me ha dado el caso de estudios geotécnicos visados para una vivienda y que luego aplican los cálculos para la cimentación en vez de una vivienda, de una grúa torre. ¿Eso está contemplado si hay un siniestro con la grúa torre dentro del visado del estudio geotécnico? Bueno, Pero ¿y los daños se causan en la vivienda? A ver, no. Hay veces que utilizan el visado del estudio geotécnico para la realización del estudio geotécnico o sea, utilizan el estudio geotécnico para una edificación para una grúa, ¿vale? Entonces, entiendo, José, que lo que estás preguntando es que si el visado del estudio geotécnico para la edificación incluye el de la grúa. Eso es, porque hay muchos casos, la mayoría, que al geólogo no se le informa de que va a haber una grúa torre. Entonces no se contempla ningún ensayo específico ni ninguna mención a la grúa. Ya, bueno, a ver, en principio, el tema, o sea, la grúa torre tendrá su propio seguro y en principio no tendría por qué afectar al seguro del geólogo. Pero vamos, es que habría que ver el caso concreto. A ver, yo creo que en eso yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Hay estudios geotécnicos de edificación que incluyen un apartado que es para la grúa y dan condiciones de cimentación para esa grúa y demás, ¿vale? Sí. Entonces, en ese caso, si un estudio para edificación incluye dentro de su contenido partes para la grúa o para elementos auxiliares a esa edificación, entiendo que el seguro de edificación cubriría la parte de la grúa. Pero si una empresa utiliza un estudio de edificación para usarlo para una grúa torre, es responsabilidad del que hace uso de ese estudio geotécnico, no del geólogo, porque el objeto de ese estudio no es la grúa, es la edificación. Yo creo que es así. Es verdad que hay veces que nos han enviado proyectos para avisar y te dicen, no, es para una grúa. Bueno, a ver, la finalidad no, o sea, no va con lo que a mí me mandas. A mí si me mandas un estudio de edificación, yo te lo voy a revisar como un estudio de edificación, independientemente de que sea para la grúa. Si luego a posteriori ese trabajo lo utilizan para una grúa, que sepan que si no viene el condicionado de la grúa dentro del estudio geotécnico, yo creo que no le va a cubrir. O sea, si hay un siniestro con esa grúa. Claro, porque no viene reflejado en el informe la existencia de la grúa. Yo es como lo veo, Exactamente. es lo que yo suelo. Vale, Sí, ahí es como... Ahora,
Es como dice Nieves, muchas veces lo utilizan aunque no esté reflejado para nada el tema de la grúa. Ya, pues bueno, ahí entraríamos un poco en lo que hablábamos de, hombre, de que uno tiene que seguir un poco un código ético de la profesión, ¿no? Porque al final eso nos puede traer problemas luego con las compañías a la hora del siniestro. Entonces, todo lo que se vaya a hacer debería quedar reflejado. A ver, es que este caso se suele dar muy a menudo porque las consejerías de industria exigen el visado del estudio geotécnico de las grúas. Entonces, es bueno, pues para la empresa es más fácil si tiene el estudio geotécnico del edificio, visar el estudio geotécnico del edificio y con eso obtener el permiso, que a lo mejor hacer expresamente algún ensayo para poder hacer el estudio geotécnico de la grúa. Entonces, es verdad que eso suele pasar, pero o sea, el visado de grúa es el visado de grúa y el visado del estudio geotécnico es el de edificio. Claro, por eso es que el geólogo, oye, él ha hecho un informe para esta finalidad. Que luego el de la grúa lo utilice porque le sale mejor económicamente utilizar ese informe y no hacer otro de la grúa, eso es algo que obviamente al profesional no tiene ninguna responsabilidad si luego hay algún problema con esa grúa. Porque Es lo mismo que si un médico te opera de una cosa y en realidad te tenía que haber operado de la otra. Pues si hay un problema con tu vida, Claro. el médico te ha operado de lo que no era. Pero bueno, yo creo que no podemos entrar en casos muy concretos si hay más preguntas, ¿no? ¿Está Nieves? Sí, Ignacio García tiene una pregunta. Si quieres la leo yo o la comentas tú. Léela tú si quieres. Algunos ¿sí? Algunos proyectos, como por ejemplo la investigación minera o las autorizaciones para captaciones de agua subterránea, no requieren legalmente el visado. ¿Estarían cubiertos por el seguro? No, porque es que esta póliza es muy clara en ese tema. Todos los trabajos tienen que estar visados. Vale, lo que no sé es si la pregunta es por la actividad o es porque no estén visados. O sea, la póliza cubre toda la actividad que está recogida dentro del artículo 21 de nuestros estatutos. Entonces, cualquier proyecto que esté asociado al artículo 21 es susceptible de visado y por lo tanto la póliza lo cubre. Entonces, tanto la actividad minera como la captación de agua está dentro de nuestras atribuciones y yo considero que si se visa está cubierto por el seguro. Sí, en cuanto a la actividad, todo para lo que estéis legalmente habilitados y no esté expresamente excluido en la póliza, que eso no está, y vamos, si no está ningún tipo de actividad concreta, pues está cubierto, siempre que se vise. En este caso pasa un poco como con los geotécnicos y los arquitectos. Los proyectos de investigación muchas veces van metidos en proyectos de explotación que firma un ingeniero. Nosotros somos cofirmantes, hacemos la parte, unas estimaciones que no hacen ellos, pero que son base para su trabajo. Entonces, ellos no sé si ellos requieren visarlo, creo que sí que requieren, pero nosotros no lo visamos porque supone un sobrecoste que no requiere nadie, ¿no? Yo entiendo que esto debería contemplarse y debería entrar en el seguro. Y lo mismo te digo para las captaciones de agua subterránea. En ese caso, el proyecto lo hace directamente el geólogo, no es un proyecto que vaya incluido en otro, pero aún así no se exige visado. Entonces también es un sobrecoste que no habría por qué asumir. Es decir, como geólogo sigues habilitado para hacer estos trabajos. Estás colegiado. Claro, pero para que la póliza te cubra, tienes que visar la parte de ese proyecto que tú hagas. O sea, es como cuando se hace una, yo qué sé, obra civil, una autovía, un ferrocarril,
¿vale? Y la parte del geólogo, pues son 3 anexos de ese proyecto. Pues hay geólogos que visan sus 3 anexos o anexos de ese proyecto porque es su trabajo y ellos lo firman. Por lo tanto, no está avisado, o sea, estará avisado a lo mejor luego el proyecto de obra civil, pero el geólogo por su parte, porque quiere cubrir su responsabilidad civil, ha avisado sus 3 anexos. O sea, entiendo que toda la parte del colegiado, o sea, del geólogo que hace, que forma parte de un proyecto, pues si quiere estar cubierto por la póliza, pues debería avisarlo. Yo entiendo que la póliza deberíais abrirla a estos casos, ¿eh? O sea, cuando Pero no, si cuando está abierta, si la póliza incluye esto. no, Lo lo que que quiero pasa decir es es que cuando se requiera legalmente un visado, en ese caso, obviamente hay que visarlo. Pero cuando no se requiera, pues creo que ya estáis aumentando el precio. Es que la póliza está asociada al visado. No hay una póliza para los trabajos no visados. Podríais asociarla únicamente a la colegiación y no al visado. Obviamente a la colegiación y al cumplimiento de los requisitos legales, claro. Bueno, eso es otro debate. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, puedes preguntar. Que yo, estos temas de, hay un tipo de, a veces hacemos un tipo de informes que no se pueden visar por los que hacemos en la administración, que damos un visto bueno o algo así. Entonces, ¿cuándo sí interesaría que tuviéramos algún tipo de póliza de seguro por nuestro trabajo no visado, o sea, al colegiado? ¿Qué es lo que decís? Sí, esto es un poco como lo que estaba planteando ahora. Sí, disculpa, Nieves. En este caso, bueno, en este caso que plantea el compañero antes, claro, entiendo que sí que habría esta posibilidad, siempre está esta posibilidad, pero entiendo que evidentemente esto sería un seguro que tendría que cubrir a todos los colegiados por el simple hecho de estar visados, y esto lo que seguro que implicaría es que la cuota de colegiación también no sería la misma que tenemos ahora, porque claro, el seguro para cualquier compañía, entiendo yo que para asegurar a 3.000 personas a un número de trabajos y no determinado, pues claro, el seguro que cobraría sería elevado y esto entonces no subirían las cuotas, entiendo yo. Bueno, pero en este caso... Sería opcional, ¿eh? Tú contratas un seguro, o sea, se contrata a través del colegio de geólogos, pero lo contrata y lo paga cada colegiado. Es decir, el estar colegiado, vamos, no porque el colectivo sea muy grande, va a suponer un coste para el colegio o vaya a dejar de suponerlo. Y vale, pero entonces lo que propones es, si lo entiendo bien, lo que propones es que el colegio pues gestionase un seguro de responsabilidad civil profesional privado, en el fondo. No, a mí me parece bien tal como lo tenéis ahora. La única modificación que haría es que sea preceptivo el visado cuando legalmente se exija. Cuando no haría falta el visado. No, es que no, esto ya es así actualmente, porque actualmente tú puedes, como no es obligado el visado, lo que haces es el supervisado, como supervisión, no de Superman. Tú ya haces el supervisado como supervisión. Y esto es lo que entra. Cuando hablamos todo el rato, entiendo yo, Adartia nos habla de visado, en realidad es visado y supervisado. Sí, entiendo. ¿Voy acertado o no, Nieves? Sí, así es. De manera que tú puedes visar o supervisar cualquier trabajo, aunque no sea obligatorio el visado. De acuerdo. A ver, Nieves, da las palabras. Perdonad, que está hablando sin micro. Nuria Bernal tiene una pregunta que es, no sé si la quieres hacer tú o te la hago yo. Como quieras. Bueno, pues ya que estás, consúltala. Venga, buenas tardes. Lo primero, me ha encantado la charla y yo tengo una duda. En el caso de que un proyecto, por el motivo que sea, por la complejidad geológica o por la entidad que va a tener en sí la estructura, queramos visarlo
pero no con una póliza básica, sino ampliación de la póliza para ese estudio en concreto, ¿se podría? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, realmente la ampliación, la ampliación voluntaria, aparte de lo que va en exceso de la capa básica que da el visado, es una ampliación que es de carácter anual. Entonces, la prima que tiene es anual, se cobra una prima para todo el año y en todos los trabajos visados de ese año, donde esté esa ampliación, pues cada trabajo tendría ese capital ampliado. Con lo cual, no, el tema de la ampliación no va por trabajo en concreto, sino que va para todo el año. ¿Te ha quedado claro, Nuria? Sí, muchas gracias. Vale. De nada. Ildefonso Jambrina pide la palabra. Hola, otra vez. Hola, ¿qué Bueno, tal? vamos casi de gemelos tú y yo, Jaime. A ver, esta pregunta que acaba de hacer, voy a empezar por el final, que ha hecho Nuria Bernal, le resulta muy interesante. Yo la tenía precisamente apuntada porque Sí. hay algunas compañías que solicitan unas coberturas mucho mayores que la que da el colegio. Y muchas veces nos encontramos con el problema de que hay compañías que no pueden licitar a determinados trabajos precisamente porque no consiguen esas coberturas. Yo me veo muchas veces en el pesar de no poder contratar empresas de geólogos por eso. Entonces, normalmente eso lo arreglamos con reaseguros, es decir, o una ampliación puntual de una póliza para un trabajo concreto, que normalmente las compañías le suelen crujir, pero así, o un reaseguro de otra compañía porque la suya no se lo cubre, que normalmente también suele tener una póliza elevada y al final eso redunda en el coste final del estudio. Pero bueno, son requisitos de cliente y a veces hay que cumplirlo. Primera pregunta, ¿habría la posibilidad de reasegurar esta póliza? Es decir, independientemente de esta póliza, cubrir la cantidad que pueda exigir otro cliente, por ejemplo, 2, 3 millones de euros, con un seguro independiente pero complementario a este. Y específico, y específico para un trabajo concreto. Estoy siendo quizás reiterativo de lo que dice Nuria, pero bueno. Sí, bueno, sí, eso se podría hacer. Toda petición que nos hagáis la podemos tramitar y estudiar y desde luego opciones en el mercado hay e incluso se le puede plantear a la propia compañía que tiene el seguro del colegio. Bien. Sí, eso yo creo que sería una solución para casos puntuales, porque me da la sensación que la póliza que vosotros nos habéis conseguido es una póliza que cubre la mayor parte de trabajos habituales que hacemos, pero se pueden dar casuísticas específicas que pueden exigir esa necesidad, ¿no? Y que muchas veces es excluyente, lo digo por eso. Hay el tema de las grúas torres, simplemente porque yo me he enfrentado en muchos trabajos de grúas torres, quiero dar la razón a lo que dice Nieves. Es decir, si se incluye como alcance del estudio geotécnico una grúa torre, quedaría cubierta esa grúa torre. Muchas veces se utilizan los patios de luces para la instalación, quedan dentro del recinto y por tanto se puede estudiar como una cimentación más. Pero es verdad que en muchos casos no se incluye y entonces aquí sí que es cierto que las grúas torres se rigen por una norma, por una ITC, una instrucción técnica complementaria que exige que tengan un estudio geotécnico y además que esté visado. Lo dice claramente. Entonces esas grúas torre en muchos casos se hacen estudios geotécnicos complementarios que utilizan información geotécnica del estudio de la edificación, pero como se tratan de cimentaciones en general un poco especiales, porque suelen tener unas solicitaciones diferentes en cuanto a cargas verticales, en cuanto a momentos, no son como las cimentaciones al uso de un edificio, pues se suelen tratar de una manera un poco diferenciada. De tal manera que al final, parece que si no se han contemplado inicialmente, lo suyo es que tengan un estudio geotécnico específico, aunque estén basadas en la información geotécnica, siempre que no estén muy alejadas y fuera de la huella del edificio, claro, esa es otra. Esto un poco como aclaración desde el punto de vista técnico, por si tenéis duda. Yo me he enfrentado a varios proyectos y nos ha sucedido de todo, casuística de todo tipo.
voy a plantearos una cuestión y luego voy a hacer unas pinceladas de cosas que creo importantes que debemos. Yo he tomado notas de todo y si no hay más preguntas, puedo haceros unas pinceladas que yo creo que son significativas. Pero la última pregunta sería que nos hemos enfrentado en muchas ocasiones en el colegio con seguros decenales, que no es el seguro de responsabilidad civil vuestro, pero sí está dentro del ramo de seguros y no sé si puede aplicarse esos mismos criterios al tema de seguro de responsabilidad civil. Nos hemos encontrado con alguna aseguradora que resulta que admitía para seguros decenales que los estudios geotécnicos estuviesen a una distancia menor de 200 metros del emplazamiento o de la parcela en la que se iba a edificar. O sea, que podía estar 3 parcelas más allá o 5 parcelas más allá. Con lo cual, bueno, los geólogos sabemos que puede haber variaciones laterales muy importantes y lo que hay en una parcela no tiene que ver nada con la que hay al lado, o que pueden encontrarse bodegas o que pueden encontrarse castificaciones, es decir, que puede haber unas variaciones importantes. Encontrarse esto de una manera así tan liviana, diciendo, bueno, si no tienes geotécnico de aquí, da igual, con 1 a 200 metros es suficiente. A mí la verdad es que se me ponían los pelos como escarpias cuando veía esto. Y claro, compañeros que pueden estar en los límites de la legalidad, pues pueden a veces utilizar este tipo de argumentos para hacer competencia desleal a otros. Entonces, creemos desde el colegio que habría que ser un poco más beligerante precisamente desde los seguros, que sois los que finalmente vais a sufrir mucho de estas cosas, en exigir, no solo seguros decenales, sino en general en todos los seguros que desarrolláis, que haya unos mínimos que se deban de cumplir. Que yo creo que un poco lo habéis planteado, ¿no? Que haya cierta lógica, que la negligencia sea una negligencia ligera, que no sea una negligencia expresa como la que os estoy comentando, pero ¿qué hacéis en este sentido desde las aseguradoras para garantizar que esos informes geotécnicos que se visan y que presentan cobertura, pues no asuman circunstancias como la que te he planteado? Vamos a ver, cuando os explicaba la parte de la documentación que necesita la compañía para estudiar el asunto, si la compañía en el informe, en el proyecto o en el contrato, en algún documento que le hemos facilitado o en la declaración del siniestro viese algo que no le cuadra, que no está cuadrado, porque luego siempre designan las compañías a peritos. Entonces, ese perito también va a poder, con un conocimiento más técnico, analizar esa documentación. Entonces, esos profesionales podrán detectar si existe algo que no se ajuste a la realidad y que, por lo tanto, pueda pedir documentación adicional al asegurado y que se pueda ver que efectivamente no se había hecho el proyecto de manera correcta, como indicabas en el ejemplo. Sí. Lo entiendo perfectamente. Pero claro, eso es un análisis a posteriori. Entonces no prevenimos, acabamos curando. Y además muchas veces, claro, pues desde la aseguradora dirán, no, mira, es que lo has hecho el estudio geotécnico en una parcela de al lado, no vale, porque habría que haberlo hecho por buena lógica en la propia parcela. ¿Qué pasa? Que no cubre el seguro. Y entonces ya nos encontramos con que el colegiado mira al colegio y dice, oye, que me habéis visado esto. Porque estaba en la parcela del lado y en principio no había ningún problema. Entramos en un conflicto entre 3 partes, aseguradora, colegiado y colegio. Con lo cual, me da la sensación, y esto es una reflexión al final, tenemos que tratar de conseguir que los colegiados hagan cosas lógicas a la hora de realizar sus estudios y que esos estudios se visen y se revisen de tal manera que todo esté alineado en hacer cosas lógicas que luego no den lugar a negligencias o dolos, que habéis hablado muy bien de la palabra dolo y de su definición jurídica. Me da la sensación que entre negligencia y dolo hay una diferencia muy pequeña, que es la intencionalidad. Me da esa sensación, que muchas veces es difícil de probar, pero que está ahí y que es probable que una aseguradora, si sospecha que ha habido dolo, en un momento dado traspase la negligencia a dolo y deje sin cobertura al colegiado. En esto todos deberíamos de ser un poco más responsables y dejarlo todo más claro, porque si no se nos pueden dar a futuro problemas de este tipo. Yo, por la parte que me toca, es verdad que es muy complicado a la hora de revisar un informe detectar el dolo.
pero lo detectamos. Hay veces que ya te huele un poco raro la cosa y lo detectas, pero es muy difícil, porque la persona que revisa el trabajo no está in situ viendo cómo se están haciendo los trabajos, ni estás en el laboratorio viendo si es verdad o no es verdad. En mi caso, que reviso informes de toda la geografía, pues en cada sitio tienes un terreno diferente y bueno, o sea, es complicado, aunque en algunos casos se llega a detectar. Pero bueno, o sea, la primera criba es verdad que la hacemos en el colegio y yo creo que lo hacemos bien, o sea, mayormente. Se nos escapará alguna cosa porque somos humanos y es posible que algo se nos escape, pero yo creo que hay muchos colegiados que no avisan sus trabajos porque saben que no se les va a avisar. O sea, Exactamente, exactamente. y ese es el problema, que en lo que no se dan cuenta es que ya no es que nosotros no le avisemos el trabajo, es que aunque tengan su propio seguro se pueden enfrentar a que no les cubran ni su propio seguro porque no cumplen con normativa. Entonces, están, yo creo que un poco equivocados en ese aspecto, pero bueno, yo hablo desde el colegio, que para eso estamos, para ayudarles, pero también sé que la parte trasera es muy complicada, muy complicada. Yo quería ya dar unas cuantas pinceladas, resaltar algunas cosas que habéis dicho que me han parecido muy interesantes como profesional que redacto informes, que viso y que además reviso lo que visan otros. Me parece muy importante lo que habéis dicho, que el sujeto susceptible de ser reclamado también es el asalariado de una empresa. No pensemos que nos cubre el seguro de la empresa y ya está, sino que puede incluso derivar la responsabilidad el propietario de la empresa a un redactor que bueno, pues ha hecho mal sus cosas, o él cree que lo ha hecho mal, o simplemente quiere echárselo encima. Eso, ojo, es un tema importante y que es delicado, porque claro, ¿qué hace el asalariado? ¿Visa por su cuenta cuando realmente no se puede? Eso es un tema que lo dejo ahí. Por otro lado, otro tema muy importante que habéis pasado varias veces por encima es la cobertura a colegiados inactivos. Parece que cuando uno se jubila ya, lo que ha pasado antes bueno, pues como que da igual. Y realmente te puede llegar una citación en cualquier momento por un trabajo mal hecho y que te cae encima. Y el seguro que vosotros ofrecéis precisamente tiene esta cobertura que es muy interesante para los inactivos, cuando ya pues dejan de tener vinculaciones de todo tipo, excepto con el colegio, porque se sigue exigiendo que estén colegiados. Esto es un llamamiento a los colegiados profesionales que vayan a jubilarse a futuro. Si tienen trabajos visados, en vista de que los plazos no acaban, ojo con darse de baja en el colegio. Esto creo que es importante. Luego, con respecto a los accidentes de trabajo, que también habéis dicho que están cubiertos con 150.000 euros por siniestro y por víctima. Y creo aquí es importantísimo el aviso previo de investigación geológica. Es importante precisamente para esa cobertura. Es decir, si vamos a hacer un estudio geotécnico donde va a haber trabajos de campo, donde va a haber unos sondistas, donde va a haber unas zanjas donde va a entrar la gente a testificar y pueden cerrarse súbitamente, etcétera, es no muy conveniente, es que es casi obligatorio, ¿no? Plantear una PIC, un aviso previo, porque es que, claro, esa cobertura es necesaria. Si no lo hacemos, no estamos cubiertos. Con lo cual, ojo con los que hacemos trabajos de campo. Luego, otro tema que también me resulta muy interesante es que cuando vosotros pedís la documentación de siniestro, el primer documento que decís, el primero, es el contrato de prestación de servicios. Otro tema que muchas veces, pues cuando trabajas con arquitectos, pues más o menos conocidos, pues oye, pues mira, vete aquí, me haces no sé qué, tal, bueno, ya. Y muchas veces no hay ni presupuesto, porque ya tienen unos precios medio pactados y no hay un contrato de prestación de servicios. Un mínimo contrato que puede ser una hoja rellenada con 4 datos y que sea un formato previo que tenga pues las mínimas condiciones en las que se va a ejecutar. Eso es muy importante que se disponga. Es un trámite administrativo, pero que luego puede evitar muchos problemas, como que el arquitecto diga, uy, a mí qué me cuentas, que si yo no te dije nada, ¿no?
Ojo con eso. Y de paso, perdona hacer una precisión que me ha parecido interesante lo que has dicho de esa documentación, que muchas veces, pues eso, por esa relación de confianza no se elaboran esos contratos de prestación de servicios. Entonces, como has comentado, muchas veces la compañía, cuando no se tiene ese documento, acepta pues la hoja de encargo o incluso una justificación del precio abonado al cliente, el cliente al colegiado, por la realización de esos trabajos. O sea, tiene que quedar de algún modo justificado esa relación contractual con la otra parte. Eso es, tiene que haber algún elemento de vinculación. El contrato, pero bueno. Sí, sí, una vinculación. No, el contrato de prestación obviamente sería lo ideal. Lo ideal. Se ponen las contraprestaciones. Si hay una hoja de encargo que es muy simplificada, también valdría. Si no hay nada de eso y al final hay una factura en la que, bueno, pues se ve que se ha hecho un trabajo por una contraprestación, también valdría, porque en todo caso se demuestra una vinculación. Pero que tiene que haber algo, porque fijaros que os he dicho, bueno, y se hace el trabajo y no se firma nada y a lo mejor pues se paga como se paga. Es decir, que es muy importante que exista esa vinculación, que sea demostrable esa vinculación, aparte de la demás documentación, ¿no? Estas cosas yo he resaltado de todo lo que hemos estado viendo que me parecían interesantes. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Y ya corto. Tengo una pregunta yo a este respecto de todo esto que se ha hablado. Sí, te iba a dar la palabra ahora cuando terminara Ildefonso. Gracias, buenas tardes a los ponentes por vuestra charla. Hay una cuestión interesante aquí. Supongo que a nadie le gusta tener que pagar un seguro y menos le gusta al seguro tener que pagar el importe de un siniestro. Entonces yo me pregunto si existe un registro de todos los incidentes y accidentes que se haya tenido o haya tenido el seguro al objeto de hacer un seguimiento de lo que acontece, cuántos han sido, qué cuantía, y poder obtener y deducir cuáles han sido las causas. Las causas no solo en el plano legal de tú eres el responsable, lo dirime la justicia, pero aquí debemos extraer, yo quizá he llevado mi vida profesional por la aviación, que existe un comité de incidentes y accidentes de aviación civil. No se trata de ver quién es el culpable, sino qué ha fallado del sistema. Es decir, un geólogo puede hacer, como decía Ildefonso y hemos mencionado, que se hace una parcela y no ves la de al lado. Pues entonces, ¿por qué no sacamos un procedimiento que el visado sea estricto para el área que se ubica? No me vale que sea la de al lado. Bien ha dicho Ildefonso que puede haber un karst, que puede haber una cueva, que puede haber un nicho subterráneo de la guerra civil o cualquier otra cosa. Entonces, si el objeto del visado es un área física, circunscribirlo a ello y que esté por procedimiento. A esto me refiero que si el seguimiento puede establecer cuáles han sido las causas que han generado el incidente o el accidente, puesto que ni a vosotros os gusta tener que pagar las causas del mismo, ni al geólogo perder el otro. Con lo cual, si tuviéramos un seguimiento de los incidentes y accidentes, podríamos elaborar el procedimiento. Pues se ha mencionado aquí el caso del subsuelo de una parcela adyacente. Pues hágase o póngase en el procedimiento que cuando se haga geotecnia de una zona concreta, que esté ubicado al dominio físico en el que se ubica el estudio. Otro sea, por ejemplo, causas humanas. Puede haber un geólogo que esté cansado, que haya hecho una cartografía incorrecta y no tenga una supervisión. Se viene a cabo en una cabina van dos, uno supervisa al otro. Si en un quirófano hay 3 o 4, al que uno va a meter un tajo a la aorta le dice el cirujano que no. Entonces aquí a veces hay uno solo sobre el que gravita todo. Y es susceptible ya no de cansancio, como se había mencionado aquí, negligencia o dolo, sino de error. Y la pregunta que os hago es, ¿creéis conveniente que se haga un sistema de seguridad geológica que tenga dos patas? Uno sea, por ejemplo, la gestión de la seguridad, viendo cómo lo habéis gestionado vosotros, que ha pasado y similares, y otra de informes. Informes, por ejemplo, aquello que pueda acontecer que se ponga en conocimiento tanto de los seguros como del Colegio de Geólogos. Y vengo al caso aquí, lo que pueda acontecer, y os pregunto, esta pregunta viene también aparte del registro, la siguiente. ¿Qué pasa si en una delimitada zona que tiene el cometido específico del aspecto legislativo, territorial y similares, un ayuntamiento, hay un mapa de riesgo geológico por inundación y llegan y te ponen una cadena comercial en medio de una rambla? Y se pone en medio de una rambla
y no pasa nada. Parece que son indemnes a las cuestiones que hacen. Estas son las dos preguntas que os quería hacer. Uno, ¿de quién es la responsabilidad con la administración? En casos, ahí sí podemos hablar de negligencia o escaso conocimiento, con lo cual habría que culturizar que los riesgos se pagan entre todos, o bien del Estado o por privados, con lo cual hay que evitarlos. Y la segunda, que si existe un registro para poder mejorar esto. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, vamos a ver. El tema, la primera pregunta de quién es la responsabilidad, vamos a ver. Si el geólogo hace su informe geotécnico correctamente y luego el promotor o quien sea con ese informe geotécnico, quiero decir, sin hacer caso a ese informe geotécnico, pues hace allí una construcción que, pues o bien la cimentación no es adecuada a ese suelo o va en contra, digamos, del informe, o la construcción en sí, pues tampoco lo es, pues evidentemente la responsabilidad de los daños que se produzcan va a ser del promotor, ¿no? El geólogo realmente, si su informe está correcto, no va a tener ninguna responsabilidad. Y si hubiera algún tipo de error, pues entonces tendría la cobertura por el tema del error, ¿no? Del error o negligencia. Pero quiero decir que son agentes diferentes, ¿no? El geólogo hace su trabajo y lo que hagan el resto del proceso constructivo, pues evidentemente es cosa de ellos. Y del tema del registro, pues que nosotros sepamos no existe ese registro de incidencias o de siniestros geológicos, ¿no? Nosotros los datos que podemos tener pues son los de la póliza de vuestro colegio, que sí, pues vamos conociendo la siniestralidad y sí que podríamos mandar un informe al colegio, pues un poco con las causas de cada siniestro y podríamos ver pues un poco las causas que se repiten y por lo tanto las más frecuentes y las más esporádicas, ¿no? Pero en lo que es a nivel nacional como dato oficial, que sepamos, no hay nada. A nivel nacional no lo tiene el consorcio de compensación. No hay ninguna entidad nacional que tenga en cierta forma estos datos. Lo que has dicho también de poder elaborar o enviarnos la lista de lo que acontece, qué es lo que pasa, pues es para, por ejemplo, poner un procedimiento para tratar de evitar las situaciones que vayan a concluir con un fallo en una estructura o en lo que fuera, que es en la que ha tenido mayor incidencia. O si los errores se repiten siempre en la mayor incidencia, hay un procedimiento que está mal. Cuando un piloto se sale por la pista y muchos se salen por la pista es que toman como a velocidad, con lo cual les dicen tenéis que bajar la velocidad para entrar, pero eso pasa después de una serie de accidentes y se aprende. Y se aprende, si una curva no está peraltada y tiene tantos accidentes, supongo que la Dirección General de Tráfico dirá, esta curva no tiene peralte o resulta que el aglomerado que han puesto, le han puesto demasiada brea y es una superficie deslizante. Pero eso pasa después de 4 accidentes. Vamos a adelantarnos para que no tenga que haber 4 accidentes, sino 2 y pensar por qué pasa. Porque a vosotros supongo que os será mejor en aspecto económico, como también por reputación y costo al geólogo, ¿no? Me gustaría que en cierta forma pudiéramos seguir hablando de este tema para poder sacar cuáles son las incidencias y no solo determinar, no es la cuestión de culpa, dolo, negligencia, es ver la causa, qué es lo que ha causado. El origen de los daños. La causa, el origen, es lo que se llama la cultura justa, no se trata de culpar a nadie, se trata de aprender del error, que supone un progreso de índole económica y también para el geólogo que tenga un trabajo dentro de un marco seguro. Yo os puedo adelantar, así a la luz de esa pregunta, así un poco por encima, sin haber estudiado obviamente todos
el error más frecuente, pero que sí que os puedo adelantar que es donde más se da los daños es en los errores en los informes geológicos, ¿vale? Porque, bueno, al final es verdad que tenéis que tener en cuenta muchísimos aspectos. Hay veces que, como habéis comentado, es decir, yo hago una cata y puede ser, y al metro es otro tipo de roca, otro tipo de suelo, o sea, no tiene nada que ver, aunque esté muy próximo una con otra. Entonces, ahí es donde vemos que sí que hay más siniestralidad en el origen de los informes geológicos. Pero bueno, sería interesante. Sí, de todas maneras, os lo vamos a pasar al colegio. Te pasaremos, Nieves, un informe con dentro de la siniestralidad histórica de vuestro colegio, pues un poco las causas de cada Pero siniestro una cosa, agrupadas. Jaime, Sí. Eso lo estamos publicando todos los años. La memoria Eso que dices que no. Ya lo La tenemos. memoria de actividades se publica todos los años, los siniestros que ha habido y, digamos, la causa que se alega. Es decir, eso lo estamos publicando y tenemos el histórico, claro que sabemos todo eso. Lo que no sabemos a nivel de España, obviamente a nivel de España, nosotros no visamos todos los visados de geotecnia de España, pero claro que de lo que nosotros sabemos se publica todos los años. O sea, que eso que dice Carlos está bien, pero es que ya lo hacemos. O sea, que otra cosa es investigar las razones de cada siniestro, cosa que es muy difícil porque cada siniestro es un mundo. Como decíais vosotros ahora mismo, la geología, pues tú haces una estimación, una prognosis de lo que va a haber en la cimentación en base a las catas, sondeos y etcétera que has hecho. Normalmente un geólogo en un terreno muy pequeño no se suele equivocar. No obstante lo cual, pues a veces se equivoca y dice que va a haber eso y sale otra cosa y eso es el origen de muchos siniestros, claro, por supuesto, pero aparte de que eso ya lo sabemos, eso es obvio y es evidente, por eso me llamaba la atención de que se admitan visados de la parcela de al lado. Es verdad, y hemos tenido alguna discusión con geólogos que visan, que, oye, llevo 20 años haciendo sondeos en esa zona y sé perfectamente el centímetro cuadrado, no me hace falta hacer más sondeos en la parcela porque tengo todo el lugar aseteado. Y en geología, digamos que 50 metros no es mucho, dependiendo del entorno geológico, claro. Entonces, creo que la parte de siniestros sí que la sabemos, sí que sabemos más o menos las causas. No sé, creo que es muy sencillo responder a Carlos, que creo yo que la solución para esa digamos, guía para no cometer errores es el Código Técnico de la Edificación, que ya está escrito, publicado y lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Si no se cumple el Código Técnico, la dificultad de cometer errores es enorme. Pero si no se cumple o no se visan los proyectos para evitar que les intervengamos y digamos, oye, esto no cumple el código, pues claro, eso pasa lo que pasa. Pero vamos, que tenemos el inventario. No obstante, Jaime, ya que nos dices que nos vas a mandar un estudio histórico, pues oye, te acepto, te tomo la palabra, porque a nosotros nos interesa mucho decirle a todos los colegiados, cuidado con esto, que no son bromas. Algún colegiado está en temas de miles de millones. Entonces, esto, por lo que cuesta un visado, realmente no compensa. Por eso nosotros tenemos que hacer la campaña entre todo el colectivo para que se vise todo. Sean los tipos de proyectos que sean, no solo el código técnico, sino todos los demás, por una razón. Porque por lo que cuesta un visado, estás cubierto. Entonces, si ocurre cualquier cosa, no tiene ningún sentido, por el dinero que cuesta un visado, no tener una póliza. Es que no tiene ningún sentido, incluso aunque el riesgo sea mínimo. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? La geología es que es un poco así. Gracias. No, que iba a decir otra cosa, que independientemente si siempre publicamos lo que pasa, será que hay un procedimiento porque volvemos a repetir y siempre publicamos lo que pasa. Ergo, si siempre hay algo que pasa, es que no se toma el procedimiento oportuno. El Código Técnico de Edificación no es una lista de comprobación de qué es lo que tienes que hacer. Refiere a la edificación, pero no a tu modus operandi de trabajo. Entonces, tú estás llevando una operación referente a una cimentación y similares y puede que cometas algunos errores que no están recogidos en el código técnico. Lo que evidentemente tendrá el colegio y tiene las cosas... No, sí, espera que acabe. Lo que tienes aquí es que si siempre publicas algo y hay un incidente... No lo eludo.
No está diludiendo nadie el código técnico, al contrario, es un complementario a que tú pongas algo más para que sea una supervisión adicional, independientemente de lo que ponga el código técnico. Estamos hablando del factor humano, no de la legislación. Se ha hablado aquí de dolo, de negligencia, y yo he incorporado el de error humano. Aunque se publiquen las cosas, si siguen publicándose las cosas y hay una incidencia que tú, Jaime, lo tendrás por años, ¿no? Que has visto que de los años se producen tantos incidentes, pero histórico. No ha ido a menos. ¿A qué no ha ido a menos? Entonces, si no va a menos, es que la incidencia existe. Si los pilotos se salen por el final de la pista. Perdona, es que estás diciendo cosas, no, pero es que estás diciendo cosas, no ha ido a menos, no, es que los años, cada año es distinto, hay más o menos, hay años con muchos y hay años con pocos, no es que no haya menos ni a más, va en función normalmente del número de visados, cuantos más, en los años del boom, tras los años del boom, hubo muchos siniestros, ¿por qué? Porque hubo muchos visados, ahora hay pocos visados y obviamente hay pocos siniestros, o sea que no es verdad, no es que vaya subiendo, no va subiendo. Si se respeta el código técnico, no debe haber siniestro. Esa es la realidad objetiva. Y no entramos en el factor humano, porque en un estudio geotécnico lo que hay que decir es cuál es la capacidad portante del terreno, cómo se construye la estructura, y etcétera, etcétera. O sea, son cosas que no cabe factor humano. Puedes equivocarte. ¿Y eso quién lo hace, Manuel? ¿Eso quién lo hace? ¿Una máquina? La revisión de eso lo hace el colegio. ¿Eso lo hace una máquina? ¿y qué pasa? Y no se equivoca nadie aquí, ¿no? Aquí no se equivoca nadie, somos inefables. Bueno, ya creo que está esto concluido. Muchas gracias. Bueno, pues ya no hay más preguntas en el chat. Yo creo que ya que está Manuel presente, pues si quieres despedirle el webinar, te doy. Bueno, empezó Ildefonso y termino yo. Bueno, daros las gracias, Jaime. Sabéis que nuestro objetivo es que vosotros ganéis dinero y nuestros colegiados estén cubiertos y no se arruinen por un siniestro. Y animarles a que visen los proyectos, porque nosotros hacemos en la parte del código técnico al menos un supercontrol que además le sale gratis, porque no puede incluirse, si yo, y Ildefonso lo sabe, si yo mando un informe geotécnico a que lo revise un especialista de Norteamérica, a ver cuánto me cobra para decirme lo mismo que me dice Nieves. Una pasta, porque es que lo ha dicho Carlos, no hay error humano. Bueno, nosotros tratamos de que no haya error humano en tanto en cuanto que un informe que viene de un geólogo profesional lo revisa otra geóloga profesional que está muy atenta porque se dedica especialmente al tema del código técnico, lo cual evitamos, siempre puede haber errores, pero los evitamos. Hay que animar a todo nuestro colectivo a que vise los proyectos para estar del lado de la seguridad. Del lado de la seguridad es estar del lado del código técnico, del lado del visado y de saber que detrás de todo eso, además, en caso de que fallos terribles en todo el sistema, hay un seguro que te cubre. Y estás tranquilo en tu casa. Y no solo te cubre ahora, te cubre cuando te jubiles. Incluso aunque el proyecto se vise dentro de 20 años. Es decir, se ejecute. Con lo cual, agradeceros, no sé, lo que habéis dicho y animaros a seguir animando a nuestro colectivo, que creo que es lo que hace falta. Gracias. Bueno, pues si Ildefonso no quiere decir nada más, gracias a todos por asistir, gracias a Jaime y a Maite por vuestra charla y dedicación. Y bueno, pues sé que estáis siempre ahí para ayudarnos a solucionar las dudas de los colegiados y por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.